Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Lebrón y este es un nuevo episodio del podcast Lo que soy, que da pie a mi disco Soy. Y hoy traigo un episodio diferente porque traigo a una persona diferente que no está vinculada a la música, que aunque tenga su pasado una pinceladita en ella, es escritora y con todo el cariño, hoy tenemos aquí a Karina Bernet. ¿Qué tal, Karina? Hola, Jorge, ¿qué tal estás? Estoy exagerado, súper feliz de tenerte aquí conmigo. Y a mí también. Que, a ver, cuéntame un poquito, ¿quién es Karina Bernet? Pues bueno, soy una escritora de ficción, he publicado una novela y un libro de relatos cortos y me gusta contar un poco desde cómo sería si yo hubiera vivido otra vida, ¿no? Y eso es un poco lo que me mueve a escribir. Oye, pues me parece súper interesante. Me mola. Que te quería preguntar. Sabes que yo soy músico, que me gusta mucho la música y que más o menos me dedico a ello. Y te quería preguntar, ¿qué canción crees que te define ahora mismo? ¿Con qué te identificas? Pues mira, yo diría que quizá Bargain de Rosalía, y a lo mejor puedes pensar que es un poco obvio. Me gusta mucho primero porque ella está transformando la música, ¿no? Pero también me gusta mucho porque es una collab con Björk, y Björk es una de mis músicas favoritas de hace muchísimos años, y me gusta porque son dos generaciones de mujeres que están o han hecho también mucho por ir mejorando la música, y tienen todo o también un espectáculo, son unos espectáculos por detrás muy potentes. Todo el mundo conoce a Rosalía, pero si a Björk la conocéis menos, de verdad, o sea, mirar y también ir a sus conciertos porque es brutal. Pues yo la verdad que a Björk no la conocía y en esta canción me ha sorprendido muchísimo. Y yo creo que eso es gracias también a Rosalía, ¿no? Que ha apostado también por hacer música con otros artistas que al final le da un poco más de visibilidad en otro entorno que no es a lo mejor tan conocida. Sí. Así que yo eso lo agradezco, que siempre se hagan colaboraciones así porque al final logra dar un poquito de visibilidad Claro, a es la otra parte gente. esta intergeneracional también, porque, o sea, los más jóvenes a lo mejor no la conocéis, pero evidentemente en los 90 Björk era súper conocida y tenía bombazos que fueron número uno, ¿no? Y sigue siendo una artista muy relevante, pero es una manera también de dar a conocer diferentes generaciones. Esto me parece Eso muy está muy bien. guay. Además, yo, claro, a lo mejor cuando estaba despuntando yo estaba naciendo, a lo mejor. Sí. Que tengo otra cosita ahí en mente. ¿Cómo describes tú, de dónde sacas tú la inspiración a la hora de escribir? ¿Cómo te desarrollas a la hora de escribir? O sea, ya te digo, a mí la escritura me nace de una pregunta: ¿qué pasaría si? Y entonces lo que hago yo es trasladarme a esa situación, a ese personaje, a ese reto, y meterme en la piel de ese personaje o de esa historia y pensar cómo podría ser mi vida si fuera vivida de otra manera, ¿no? Y es muy bonito porque además tú te metes en el personaje o te metes en una historia que empieza con una idea general, y a medida que te vas o sea, metiéndote ahí dentro, llega un momento que como que el personaje y la historia cobra vida, ¿no? Y te lleva. Es como que tú no puedas dirigir, pero sí que de alguna forma te dirige, ¿no? Pero en el fondo todo esto está dentro de ti mismo, con lo cual es una forma de aflorar ideas, pensamientos, preocupaciones que a lo mejor no tienes, y hacerlo no desde ti, sino desde otro. Vale. Y yo quería también saber tu opinión sobre el mundo del arte. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Qué pensamiento tienes en general? O sea, yo creo que el arte, para mí, hay una parte de disfrute, y es un disfrute que puede ser leyendo, puede ser escuchando una canción, puede ser admirando una obra de arte, que simplemente la sientes, ¿no? Y por eso hay diferentes, ¿no? Hay música muy minimalista que no se puede comprender, simplemente se puede sentir, ¿no? Lo mismo pasa con el arte no figurativo, ¿no? Conceptual. Eh, pero también hay una parte de cuando tú eres el que creas, también de dar, o sea, de dar rienda suelta a, a esa pasión o a esa preocupación o a esa tristeza, ¿no? A esos sentimientos que llevas dentro, y hay diferentes formas de expresarlo, ¿no? Y de llegar también a comunicar
porque también hay una voluntad, a veces no, pero hay una voluntad a veces también de comunicarte con alguien, ¿no? De que Sí. veas a alguien que es tu público, que al final son tus lectores en mi caso, que es gente que al final cuando escucha, lee lo que tú tienes que contar, se siente identificado, ¿no? Y esa conexión también es muy chula. Sí, yo creo que es mucho el poder de transmutar lo que uno piensa o lo que uno siente o lo que quiere transmitir a los demás, ¿no? Que yo te quiero agradecer un montón porque hoy estamos aquí en Denia, en Alicante, y para mí es algo diferente porque he salido este fin de a charlar contigo y me parece súper interesante este ambiente en el que estamos. Y tú sabes que yo soy del sur y te traigo una cosita de mi pueblo, una cosita que es ni más ni menos que el queso del Gazul. Y yo quiero que lo pruebes. ¡Wow! Ese queso es magnífico. A ver. A ver, más que nada, porque ellos colaboran con nosotros y este queso es impresionante. Y lo hemos traído para todos los invitados y quiero que tú me des tu opinión. Oye, pues enhorabuena porque es una iniciativa que me parece fabulosa. ¿Cómo no? A mí me encanta, ¿eh? A ver, que conste que ya lo probamos ayer. Pero que está riquísimo. Familia, vamos a comernos el quesito del Gazul, ¿vale? Si quieres uno, tienes el enlace en el pie del vídeo y nos lo comemos y volvemos, ¿vale? Bueno, pues retomamos después de este quesito, que le damos las gracias otra vez al Gazul. Y yo quería preguntarte, ¿nos puedes contar un poquito de tu libro y dónde se puede encontrar? Bueno, mira, el libro de La esencia de la lluvia, que se fue inicialmente publicado por la editorial Círculo Rojo, está disponible en la propia editorial o en Amazon, y además está disponible tanto en formato papel como en Kindle, y también está traducido al catalán, y luego también está el libro de relatos también disponible en Amazon. Oye, genial. Y a ver, ¿nos cuenta un poquito en detalle del libro o cómo puede hacer que la gente se enganche a querer leerlo? Bueno, mira, si es una novela histórica, entonces si os gusta la novela histórica, sucede a finales del siglo XIX, aunque la historia pasa un poco por el recuerdo, ¿no?, de la vida de uno de los protagonistas, y con lo cual recorre buena parte del siglo XIX, ocurre en Badalona, que es mi ciudad natal, y yo creo que es una historia de superación y también de ese momento en que estás a punto de perderlo todo lo que has construido a lo largo de los años, y esa es un poco la trama principal, ¿no?, que va a ocurrir. Y también la historia de una mujer en el siglo XIX, donde, pues, bueno, lo que ocurría ahí no es lo mismo que ahora, y es un poco lo que me motivó, que hubiera pasado si yo hubiera nacido en mi propia familia, pero hace 150 años. ¿Cómo hubiera podido ser mi vida, ¿no? Y el qué pasaría si, que me llevo es esto, ¿no? La historia de una mujer, cómo se enfrenta a algunos de los retos que había en esa época, sin perder su esencia, ¿no? Oye, pues yo creo que me has cautivado hasta a mí. La verdad que tiene muy buena pinta y yo creo que voy a tener que hacerme con uno para echarle un vistacillo. Que antes que nada, yo quería darte las gracias de primera mano porque era una mujer que respeto muchísimo y es un placer para mí tenerte aquí y que quieras formar parte de esto y darme un poquito de visibilidad dentro de todo este proyecto, así que... Pues muchas gracias a ti, porque realmente también es un artista que yo admiro, me encanta el trabajo que haces y encantada de poder apoyarte también. Es un honor. Y te quería decir, porque yo cuando he hecho este disco he ido canción a canción, he ido sacando cositas, me he sentido muy emocionado y he sentido muchas dudas también a la hora de producir todo el disco, porque son muchas fases, son muchas cositas, he tenido que pensar muchas cosas para que salga todo para adelante. Pero me siento muy honrado, me siento muy feliz de todo lo que está pasando y de que creo que todo va teniendo su fruto. Y cuéntame tú un poco cuál es tu experiencia, cómo te sientes después de publicar tu libro y demás. ¿Cuál es tu experiencia detrás de todo eso? A ver, o sea, es lo que dices tú, hay muchísimas horas de trabajo, hay una parte creativa que la disfrutas mucho y que
es como dejarte llevar, pero luego hay también mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo de horas de decir, no, esta frase no está bien construida, esto no funciona, tengo que volver atrás, aquí hay una escena que yo la había pensado en mi planificación y que ahora no puede ocurrir esta escena, entonces, ¿qué hago? Y yo creo que si quieres dedicarte de forma seria, ¿no? Profesional si quieres, pero sobre todo de serio, tiene mucho parte también de sufrimiento, ¿no? Y de trabajo duro, que no es sufrido, no, simplemente tienes que hacer cosas y esa combinación, ¿no? Lo que creo que al final luego te sientes muy orgulloso o orgullosa de tener un producto acabado y lo que quieres es que realmente llegar a tu público, ¿no? Que haya gente que lo lea, que haya gente que lo disfrute, que haya gente que te escriba o comente, ¿no? Y dice, pues esto me ha gustado, esto no, o incluso personas que te digan, pues me gustaría más que ahora sacaras una historia para contar más sobre este personaje, ¿no? Que me ha enganchado, quiero saber qué más pasa, ¿no? O sea, el haber generado esa curiosidad, ese interés, ¿no? Eso yo creo que es muy bonito. A mí me pasa más o menos igual con la música, que al final yo creo que nuestro propósito es que nuestro arte llegue a los demás y que cause algo en ellos, ¿no? Que tanto expectación como emoción, como interés, como lo que sea que pueda transmitirle a una persona. Así que me siento muy igual a ti. Y bajo tu punto de vista, dentro de toda la industria, ¿qué crees que hace que un artista destaque en este momento, tanto en la escritura como en cualquier ámbito del arte? Yo creo que es muy complicado porque hay un aspecto creativo, ¿no? De que es una buena escritora, ¿no? Que es un buen músico. Pero luego hay una parte más comercial, de negocio, ¿no? De hecho, cuando tú presentas un proyecto literario a una editorial, te lo valoran desde los dos puntos de vista. Dice, ¿cuál es la calidad literaria de tu producto y cuál es cuán comercial es ese producto en un determinado momento, ¿no? Y eso a veces es un poco complicado porque tú te puedes encontrar que al final tengas alguna, en tu caso, ¿no? Una canción que comercialmente despunte un montón, que tú sabes que no es quizá tu mejor canción, ¿no? ni la que más te identificas. Pero yo creo que al final es entender el mundo en que nos vivimos y compensar las dos cosas, ¿no? Decir, oye, si tú quieres llegar a los lectores, si quieres llegar a tu público, pues tienes que conectar con lo que el público quiere mayoritariamente y a lo mejor es la vía de la puerta de entrada a que luego puedan acceder a otro tipo de contenidos más íntimos o más personales que a lo mejor son requieren un poco más de paciencia para entrar, ¿no? y conectar y yo creo que al final es entender esa realidad y luego muy importante es qué aportas tú, ¿no? Que es tu diferencia. Yo creo que la autenticidad allí es muy importante. Pues coincido muchísimo contigo porque creo que al final tenemos que explotar nuestra creatividad y eso, el transmitirle a los demás lo que queremos, pero al final tenemos que pensar también en el producto que hay detrás de todo eso y que al final, por suerte o por desgracia, es algo que tenemos que buscar que la gente consuma también, que le dé interés de qué aporta tú a la vida de los demás para que sea algo asiduo, ¿no? Y que les guste y que ya no solo sea tuyo, porque al final tú lo compones o lo escribes desde tu ser, desde tu intimidad, pero luego tienes que saber cómo llegar a los demás y qué vas a causar en los demás. Así que hablando de causar a los demás, hay una canción en el disco que ya tiene unos añitos y que acabo de lanzar con mi amigo Dani Terzo, que le mando un abrazo desde aquí, y que ha salido hace poquito, que se llama El Eco y que sé que a ti te gusta muchísimo. Sí. Cuéntame un poquito, ¿por qué te gusta esa canción? ¿Cuál es el motivo? Bueno, o sea, yo creo que esa canción me gusta por distintos motivos. Lo primero es un bolero, ¿no? Sí. Y yo ya lo escucho y ya me siento bailando esa canción, ¿no? O sea, me invita, me conecta. Y luego también esa versión de sentimientos como muy profundos, expresados de una forma como muy natural, muy fácil de conectar, ¿no? Esa sensación de algo que ya no está y ha sido para ti importante. No sé, es una combinación de la letra, la música, la propia producción, no sé, me gusta mucho. Bueno, ¿y qué te parece si dejamos un trocito del vídeo aquí para que la gente lo vea y si quiere que pues se vaya a escucharla? Por supuesto. ¿Qué te parece? Que disfrutéis El Eco. Y aquí en la noche, cuando las aves ya duermen, noto tus pasos difuminados de ayer. Ya no oigo tu voz, ya solo queda
eso ha sido El Eco. Y que nada, que lo podéis escuchar en cualquier plataforma, que ya está disponible, y que pronto saldrá el disco, que saldrá el día 29 de mayo. Y nada, hablando de canciones, tengo una canción dentro del disco que todavía no ha salido, de las 2 nuevas que van a salir dentro del disco. Una es Como un colibrí, que es una rumbita, y luego tengo una un poco más íntima para mí, que se llama Mi niño interior, y que le hablo un poco a mi niño de pequeño, ¿no? Del mensaje que le quiero transmitir a él. ¿Qué mensaje le transmitirías tú a Karina de pequeñita, de 10 añitos? Yo creo que con 10 años era una niña bastante alegre y todavía no tenía preocupaciones, no muchas. Con lo cual le diría, tira para adelante, ¿no? Y sueña y luego ya la vida ya te dejará hacer algunas cosas, otras las tendrás más complicadas, pero no dejes de soñar. Quizá esto sería la frase más importante, ¿no? Me parece muy guay, es un buen mensaje. Yo ahí le digo que aunque vengan tiempos difíciles, porque siempre hay momentos, que confíe que todo va a estar bien, que al final se tira para adelante, que al final echarle optimismo y echarle ganas a las cosas y que al final no deje de soñar, como tú dices, ¿no? Y que haga las cosas con cabeza, que es muy importante también, pero bueno, que no se pierda ese niño interior que todos tenemos y que sigamos siendo creativos y sigamos luchando por nuestros sueños y por nuestras cosas que amamos, ¿no? Efectivamente, es que a veces si no, cuando te haces mayor te pones barreras mentales. Esa parte que has dicho es muy importante también. Sí, porque nos condicionamos muchas veces por todas las cosas que nos van pasando y esto no es que está bien, porque hay que cuadrar muchas cosas, pero no hay que dejar de luchar por esos matices que a nosotros nos hacen sentir vivos, ¿no? Yo, por ejemplo, que había escrito siempre de pequeña y en el instituto y ganaba todos los premios literarios, etcétera, en realidad no empecé a escribir en serio hasta los 40 y pico, cuando ya mis hijos ya habían crecido y ya me dejaban más tiempo libre y demás. O sea que efectivamente nunca dejes, ¿no?, de soñar, nunca dejes de... Pues sentiste otra vez ese gusanillo de decir, quiero exponer otra vez. Pues bueno, Karina, yo creo que vamos llegando al final de esta charlita y como estamos con el disco y con tu libro, ¿qué le dirías al espectador directamente para que vaya a leer tu libro y que vaya a escuchar mi disco cuando salga? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que al final tenemos para delante a un artista que va a llegar muy lejos y que, seguir su trayectoria desde el principio yo creo que merece mucho la pena y va a ser muy fascinante. El disco estoy convencida, los temas que he podido escuchar que os van a encantar, que algunos son para escuchar solos, otros son para bailar, como decíamos ahora, en compañías y bien agarraditos. Y de la novela, pues oye, darme una oportunidad más. La verdad es que ya he tenido bastantes lectores, pero ahí sigue porque yo creo que es una historia también atemporal, con lo cual espero que os animéis y que os guste. Pues un placer haberte tenido aquí, Karina. Que ya para irnos quería preguntarte, ¿qué te llevas tú de este ratito, de esta charlita? Pues la verdad es que me he sentido muy a gusto. Yo creo que la parte esta de hablar entre diferentes artistas de disciplinas tan diferentes, yo creo que hay muchas cosas que te hacen, ¿no?, crecer también como artista, el pensar cómo otros desde otras disciplinas ven su relación, ¿no?, con el público, con el arte, con el mercado, ¿no? Y yo creo que esa reflexión ha estado muy bien. La verdad que me pareció súper interesante, lo pensé en un momento y digo, uy, pues la verdad que podría ser una buena opción y me ha gustado muchísimo. Yo creo que he estado súper a gusto y que ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Pues familia, esto ha sido todo. Si queréis saber más, suscribiros y esas cositas. Y nada, darle mucho apoyo a Karina Bernet y nada, que os guste su libro y que os guste mi disco. Nos vemos en el siguiente episodio.